Arriba. Bueno, estábamos hablando de China y los cambios que se están produciendo en el nuevo orden mundial, como dicen. O sea, hay un cambio que se está dando en la correlación de fuerza internacional, y yo decía que el dólar venía muy en bajada como moneda de intercambio internacional. Moneda de intercambio quiere decir moneda a la cual se hacen las transacciones internacionales. O sea, cuando uno importa algo, pide el precio en dólares, se lo dan en dólares y gira dólares, ¿verdad? Y eso es así en casi todo el mundo, ¿verdad? Eso se veía un proceso de deterioro muy acelerado después de la crisis financiera internacional. Pero ese proceso se dio vuelta, o se retrasó mucho, cuando Estados Unidos empezó a producir. Fíjense que estamos hablando de casi una duplicación, ¿no?, de la producción de petróleo. La producción de petróleo en Estados Unidos había empezado a caer en el año 1971, cosa que fue pronosticada por un tal Hoover, que planteó la famosa teoría del pico del petróleo. Y empezó a aumentar nuevamente, yo no me acuerdo del año exacto, pero creo que fue alrededor de 2009 por ahí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Estados Unidos tenía un fuerte déficit comercial, del cual una gran parte importante era el petróleo, la cantidad de petróleo que importaba, y un fuerte déficit fiscal también, o sea, diferencia entre la recaudación del Estado y el gasto, ¿no? Y este aumento de la producción interna de petróleo redujo enormemente el déficit comercial de Estados Unidos y ha contribuido a fortalecer la posición del dólar. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Cuando ven que el dólar sube en todos lados, ¿no? El sustrato material de ese fortalecimiento de la posición del dólar es precisamente el aumento de la producción petrolera. Porque, digamos, hay tres cosas que están fuertemente unidas, ¿verdad?, en la economía internacional, que son el dólar, el oro y el petróleo. Entonces, el fortalecimiento de la producción petrolera de Estados Unidos le permitió retrasar este fenómeno de deterioro de la posición del dólar como moneda, decíamos, moneda de intercambio, y moneda de reserva, ¿verdad? Moneda de reserva quiere decir que los bancos centrales tienen una parte muy importante, en casi todos lados es mayoritaria, de sus reservas en dólares. O sea, a partir, digamos, del fenómeno de deterioro del dólar, que ya venía de antes, pero que se profundiza con la crisis, se produce un fenómeno nuevo, que empieza unos años antes, en realidad, que es que los bancos centrales empiezan a fortalecer, aumentar su posición de reservas en oro. Por lo menos la mayoría de los bancos centrales del mundo, excepto algunos, como el uruguayo. ¿Saben cuánto tiene de oro el Banco Central uruguayo? 10 millones de dólares. ¿10 millones? O sea, nada, ¿verdad? Tiene una montañita de onzas que debe ser, no sé, como ese teléfono de lingote, un poquito más grande que esta computadora. Bueno, entonces, eso es una demostración, ¿verdad?, de servilismo. Es una demostración de servilismo. Por ejemplo, Alemania, lo hizo Venezuela, pero también lo hizo Alemania. Alemania mandó repatriar, porque además el oro, la mayoría de los países lo tenían depositado en Nueva York. Sí, sí. Alemania mandó a repatriarlo. Y Alemania mandó repatriarlo, un proceso que va muy lento, pero ya el mismo hecho de que lo haya hecho. Y bueno, eso es interesante, pero bueno, yo decía que la posición del dólar mejoró, pero eso no quiere decir que vuelve a lo de antes, ¿no? Ya no volvemos más a Bretton Woods. Bretton Woods fue el acuerdo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se establece la posición dominante del dólar y de Estados Unidos. Ya no volvemos a eso, no hay vuelta atrás, pero se retrasó el fenómeno. Sin embargo, estamos viendo todas estas cuestiones, ¿verdad? Países que
aumentan su intercambio mutuo en monedas locales, empiezan las compensaciones y paradójicamente los intentos de Estados Unidos, uno de los países en el cual actuaron, ¿no? Bueno, teoría del caos fue Ucrania, ¿verdad? Derrocaron un gobierno que era ciertamente un gobierno corrupto, pero que no estaba dispuesto a entregar totalmente las riquezas, sobre todo la tierra, ¿no? Ucrania tiene enormes extensiones de tierra muy fértil, no estaba dispuesto a entregarlas completamente a las grandes empresas occidentales. Ahora ese proceso está en marcha aceleradamente, la verdad están dando la tierra a Monsanto. Y entra Rusia, ¿no? A jugar acá como país que, gran potencia, la segunda potencia nuclear, o pareja con Estados Unidos en ese plano, que digamos, llega un momento, le van avanzando sobre sus fronteras con la OTAN, llega un momento se planta, ¿verdad? Y dice, bueno, hasta acá llegaron, y entonces la sanciona, pero claro, las sanciones que le imponen a Rusia, que son las sanciones económicas, que son importantes, ¿verdad? Porque le prohíben a las empresas occidentales invertir, le prohíben a las empresas rusas captar dinero en los mercados de capitales. Esas sanciones, sin embargo, favorecen la alianza entre Rusia y China, que constituye, en definitiva, si uno mira el mapa, ¿no? Ese inmenso conglomerado que son 22 millones, no, 22 millones era la Unión Soviética, Rusia mucho menos, pero de todas maneras es bastante más de 10 millones de kilómetros cuadrados con China, que es 9 millones de kilómetros cuadrados, 1.300 millones más, no sé, 200 y pico, estamos hablando de más de 1.500 millones de habitantes, ¿verdad? Y la potencia industrial más pujante en este momento, que es China, con el potencial energético de minerales y también de ciertos sectores industriales, sobre todo la industria militar que tiene Rusia. Entonces, todo eso, digamos, crea una situación de geopolítica nueva, ¿no? Y bueno, evidentemente creo que Obama, o sea, el cerebro del imperio, que es Obama, no es más que un vocero de él, más allá de ciertas contradicciones internas que siempre tienen y que siempre van a tener, pero tomar la decisión de suavizar una política hacia Cuba que en definitiva en 60 años no... Ojo, yo no digo que no tuvo ningún resultado, tuvo resultados parciales, no logró destruir la revolución, pero sí logró crearle grandes problemas económicos que en cierto momento estuvieron a punto, ¿no? de destruirla, porque el periodo especial fue una crudeza impresionante y la cosa estuvo muy gemida, ¿no? Ahora, de todas formas, y bueno, juegan a esa cosa de mejorar la imagen en América Latina, que en cierta medida lo han logrado. Lograrse la simpatía de algunos gobiernos progresistas. Y de todas maneras hay un juego de una nueva estrategia hacia Cuba que intenta, bueno, no los pudimos quebrar por hambre, vamos a ver si los podemos... quebrar desde adentro. Claro, si los podemos comprar. Básicamente es esa la estrategia, ¿no? Es eso. De quebrarlo por hambre, bueno, ahora los compramos, ¿verdad? Le mandamos las empresas que entren las inversiones. Yo estaba buscando acá el discurso de Raúl Castro, que realmente recomiendo que se lo bajen de internet y que se lo lean. Vale mucho la pena leerlo, tiene cosas muy interesantes, ¿verdad? Cosas que son bastante conocidas y otras que no tanto. Estoy buscando acá una cosa que es la declaración de un yanqui. Acá está. El 6 de abril de 1960, apenas un año después del triunfo, está haciendo una historia, ¿verdad?, del proceso revolucionario y de la acción de Estados Unidos hacia Cuba y hacia el proceso revolucionario. El subsecretario de Estado Lester Mallory escribió en un perverso memorando, y no encuentro otro calificativo que darle. Este memorando fue desclasificado decenas de años después. Cito algunos párrafos.
La mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible para restarle apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las penurias económicas. Debilitar la vida económica y privar a Cuba de dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Estoy leyendo textual el discurso de Raúl Castro, ¿verdad? El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terrible de lo que se imaginan incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron, la agresión aumentó la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostiga al proceso revolucionario natural de los pueblos. El hostigamiento trae más revolución, la historia lo demuestra, y no solo en el caso de nuestro continente o de Cuba. Y bueno, esa cita del memorando... Esa fue la filosofía. Yanqui es de una claridad meridiana y explica muchas cosas que pasan en el mundo. Bueno, lo que está pasando en Venezuela, pero no solo en Venezuela, ¿verdad? Ya pasó con Allende, ¿no? Él habló de Con Allende. Allende, lo han ensayado, digamos, bueno, se digan algo ustedes, yo ya hablé demasiado. No sé qué les parece, no sé, digo... Es tanto lo que habría, es tanto lo que habría para hablar que... No, un detalle importante, cuando hoy hablamos de la pérdida de influencia, digamos, en su zona natural de dominio, como en el patio trasero, es un hecho importante es el canal que los rusos van a financiar en Nicaragua. Nicaragua, sí. Es un hecho muy importante. Sí. Es discutible también desde el punto de vista ambiental, pero bueno, de todas maneras... También se denunció la invasión en el año 89. Una enorme importancia, ¿no? No, también digo, se denunció, el pueblo panameño también denunció a los gringos por el tema de la invasión en el año 89. La deportó, fue un genocidio. Una masacre. Una masacre. ¿Está? Y ahí sé que Maduro, y bueno, sí, Panamá. En Panamá, digo, ¿no? Maduro y otros gobernantes más también apoyaron a los militantes populares que salieron sindicatos, porque acá los medios de comunicación no muestran nada, no muestran nada. Hay una igual que el discurso, por ejemplo, de Raúl Castro, fue editado, o sea, lo cortan, lo editan, claro, hacen comentarios, y de ahí mucha gente saca conclusiones. Sí. Es increíble. Eso. La cosa hay que escucharla completa. Sacan de contexto. Ahora vamos a leer un comentario, un mensaje. No quiero ni pensar qué estará sintiendo el pueblo cubano por el discurso de Castro cuando dijo que Obama era honesto. Graciela. Yo a Graciela le diría que lea el discurso completo. O sea, lo que pasa es que esa parte del discurso, cuando Raúl Castro dice que Obama es honesto, o sea, Raúl Castro simplemente establece, digamos, dice, bueno, 10 presidentes de Estados Unidos nos hicieron todo esto. Y hace la lista completa, sí, ¿verdad? No sé si completa, pero bastante completa de las violencias de todo tipo a que sometieron al pueblo cubano. Bueno, y viene y nos plantea una política distinta. Entonces, no vamos a decir que es igual que los anteriores. Entonces, claro, si lo sacás de contexto, Graciela, decís, pará, pero este tipo ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿No? Que es lo que han hecho, como lo que decías tú. Claro, lo sacan de contexto. Pero si lo pones en el contexto y lees todo lo que está diciendo, te das cuenta que o sea, le dijo todo lo que le tenía que decir. Sí. Le dijo todo lo que habían hecho. Todas las salvajadas, las intervenciones, los crímenes, los muertos, las violencias económicas, y bueno, entonces acá hay que bueno, por eso hay que considerar la totalidad, ¿verdad?, del asunto. Si no, nos quedamos con una idea, a mi entender, ¿no?, mi opinión por lo menos errónea, de
de lo que es el discurso, ¿no? O sea, bueno, eso qué sé, de este tema, no sé, ¿quieren decir algo? No, para mí digo, ya está. Vamos a hablar algo de economía, ya que estamos. ¿Tenemos alguna gráfica? Gráfica. Ahí vamos a arrimarla, así sale en el video. Sale el camarote. Sale en el video. No, está bien. Bueno, ahí van a ver, hay una gráfica que... ¿Qué es lo que estamos viendo, William? Los oyentes pueden usar su imaginación potente para llegar a una conclusión. Esta gráfica ya la mostramos el programa pasado. Es la gráfica de la deuda neta, la relación entre deuda neta y Producto Bruto Interno. Y aclaramos el programa pasado que nosotros dábamos una definición de deuda neta que es distinta de la oficial. La definición que nosotros damos de deuda neta es, dijimos que la deuda neta era la deuda menos la reserva, ¿verdad? Inclusive dimos algún ejemplo casero. Pero nosotros en las reservas excluimos de las reservas lo que son los encajes bancarios, porque los encajes bancarios en realidad no son propiedad del Banco Central. Los encajes bancarios es plata que los bancos depositan en el Banco Central y que son el respaldo de alguna manera de los depósitos en los bancos. O sea, hay 28.000 millones de dólares de dinero depositados en los bancos públicos y privados del país, más o menos, cifra aproximada, y hay unos 8.000 millones de encajes bancarios. Cada vez que alguien deposita plata en un banco, ese mismo día el banco una parte de esa plata la tiene que depositar en el central, que es lo que se llama encaje, que es un mecanismo regulatorio para evitar que los bancos hagan demasiado desaguisado y hagan estallar la economía como hacen habitualmente cuando se le deja la mano demasiado libre. Es decir, no vamos a entrar en eso ahora, o sea, para limitar en definitiva la creación de dinero por los bancos, que es el encaje. Bueno, es uno de los mecanismos. Entonces nosotros, vamos a ver si se sigue oyendo, presentamos el otro día la gráfica de deuda sobre el Producto Bruto Interno, deuda neta considerada con esa salvedad, ¿verdad? Por eso que el ministro Astori dice que la deuda neta anda por no me acuerdo, el 20 y pico por ciento. El 22% del ratio. Y nosotros decimos que anda por el 47%. La diferencia está ahí. La diferencia de criterio. Y lo que queríamos señalar, que lo dijimos el programa pasado, es que antes de la crisis, 97, 98, hasta 99, inclusive hasta el 2000, la deuda pública era inferior en relación al Producto Bruto Interno de lo que es ahora. O sea, después de 12 años de crecimiento muy grande de la economía, no se ha podido volver a los niveles que tenía la deuda antes de la crisis que estalló y fue más dramática en el año 2002 con la crisis bancaria, la devaluación y todo eso que todos nos acordamos, ¿verdad? Inclusive hacemos una salvedad. Esto es deuda neta. La de los primeros años, o sea, la de estos años últimos es deuda neta. La de los primeros años es deuda bruta, porque yo no conseguí los datos de reserva. O sea que la deuda de aquellos años está algo sobrevaluada, ¿no? A pesar de lo cual figura como mucho menor en relación al Producto Bruto Interno. ¿Está calculada con intereses también la deuda? No, yo la calculo sin intereses. Vamos a entendernos bien, no porque esté mal calcularla con intereses, sino porque, yo qué sé, hay una cuestión convencional generalmente a nivel internacional. Cuando se habla de la deuda, se habla de la deuda sin los intereses. O sea, reitero, no es que esté mal hacerlo con los intereses. Hay que tomar alguna referencia y yo prefiero tomarla así. El tema de los intereses incluso forma parte del análisis de la deuda, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Bueno, acá tenemos otra cosa que hicimos, otra gráfica. Nosotros dijimos, bueno, ¿quién va a pagar la deuda? O sea, no la va a pagar, no se va a pagar nunca. Pero digo, de alguna manera la deuda es la deuda pública, es la deuda del gobierno, ¿verdad? ¿Y con qué
la va a pagar o con qué se relaciona, ¿verdad? Los pagos de deuda, el volumen de la deuda, bueno, con el gasto del gobierno, con la recaudación del gobierno, ¿verdad? Bueno, uno dice, fulanito tiene una deuda, vos tenés una deuda y tenés un salario, hay que relacionarla con tu salario, ¿no? O sea, podemos relacionarlo con lo que tenés. Tenés una deuda, pero sos dueño de una casa y un auto. Bueno, vamos a ver cuánto vale la casa y un auto, cuánto vale la deuda y establecemos la deuda, relación deuda, activos, ¿no? Si establecemos la relación deuda, todo lo que ganás, sería la deuda producto. Pero en este caso, en el caso del producto nacional, hay un producto que se genera de forma privada y hay una apropiación que hace el Estado de parte de ese producto, ¿verdad? Como la deuda es pública y es del Estado, vamos a ver cuánto recauda el Estado, si vamos a relacionarlo con la deuda. Nosotros hicimos una especie de proxy, o sea, de aproximación, ¿no? Y tomamos de las cuentas nacionales, sumamos lo que se llama cuentas nacionales, gasto del gobierno general, consumo del gobierno general, y inversión pública, o sea, formación bruta de capital, digo los nombres técnicos para que lo quiero buscar en la página del Central, lo encuentra con esos nombres, ¿verdad? Sumamos eso y dijimos, bueno, vamos a ver la relación entre la deuda neta, como dijimos, y eso, ¿está? Nos parecía que era una comparación interesante y pertinente. Y llegamos a esta gráfica. Yo la muestro para después lo miran en YouTube, en el canal de YouTube, ven la gráfica. Acá, digamos, lo que tenemos es desde el 97, tomamos el 97 no por capricho, sino porque donde están los números de Central, que se ven fácil, están homogeneizados, por eso, ¿no? No es que elegimos el 97, porque a veces la gente elige, ¿verdad? Para digamos, favorecer una cierta hipótesis, dice, a mí me conviene tomar este año para iniciar la serie, porque refuerza mi planteo. Mi planteo es entonces tomo este año, porque si tomo 2 años antes, ya no me queda tan linda la teoría. Si tomo 2 años después tampoco, entonces elijo. No, nosotros no elegimos, nosotros tomamos los datos del 97 y es un buen año, porque es un año donde nos acercamos al pico del Producto Bruto Interno ante la crisis. El pico se produce en el año 1998, ¿no? Se produce el pico del empleo, el pico del ingreso, el pico de los salarios, el pico de todo antes de la crisis, ¿verdad? Entonces tomamos ese año, está bueno, ¿verdad? Y acá vemos que 1997, la relación entre deuda neta, acuérdense lo que estamos, deuda neta, y vamos a llamarlo en conjunto gasto público, o sea, gasto más inversión, nos da 206%, ¿verdad? O sea que la deuda neta es el triple, digamos, del gasto de un año, ¿ah? Grosso modo es eso. Si fuera el doble sería 100%, 200%, es que es el triple, ¿verdad? En el año 1998, 206, 212, 1999, 230 y pico, ¿verdad? Está en ese orden. Y volvemos a hacer la aclaración. Acá estamos hablando de deuda bruta. O sea, la deuda sin descontarle las reservas. ¿Por qué? Por una razón, porque no las conocemos. Porque yo no las conozco, no porque es posible conocerlas, pero habría que ir al Central, ver la documentación. No hemos podido hacer, ¿tá? Pero igual es ilustrativo, ¿tá? Y llegamos a estos años y vemos que la relación llega a un máximo en la crisis de 724%, el año 2003, al igual que la relación entre deuda y Producto Bruto Interno llega a más del 100%, ¿verdad? En esos años. Después empieza a caer y alrededor de 2010 se estabiliza en el entorno del 270%. Y estamos ahora entre 2013, 256, 2014 sube un poquitito y está en 258%. O sea que
desde ciertos parámetros, yo no voy a decir que desde todos los parámetros, pero de los parámetros que vamos a manejar hasta hoy, porque ya quedan 2 o 3 minutos de programa, estamos peor, evidentemente, que antes de la crisis que reventó en 2002. ¿1 minuto? 2 minutos, muy bien. Bueno, esto era... Vamos a seguir ahondando en este tema. El tema de la deuda es complejo, hay muchas cosas que hay que considerar. Vamos a abordar el tema de las AFAP. Las AFAP son un actor fundamental en el tema de la deuda pública. ¿Por qué razón? Porque tienen una importancia, o sea, son tenedores de alrededor de la tercera parte de la deuda pública. Entonces digo, no se puede analizar la deuda pública sin hablar de las AFAP. Y vamos a comentar muy brevemente otra gráfica que es gasto público sobre el PBI por ciento. Hoy hablaba con un querido compañero y decía, no, porque el gasto público aumentó. No, el gasto público bajó. O sea, el gasto público en los años 97 hasta el 2000, antes del gobierno de Tabaré Vázquez, oscila alrededor del 12% en relación al Producto Bruto Interno, y hoy está en el entorno de el 10%, o sea, tiene una caída importante en relación al Producto Bruto Interno, o sea que se ha privatizado más la economía que en los gobiernos neoliberales, por llamarlo, anterior, entre comillas, neoliberales. Y no sé, ¿tiene algo más que decir? Yo, miramos acá. Sí, terminamos acá. Saludamos a los oyentes. Nos escuchamos el lunes que viene.